las diferentes temáticas, relacionándolas un poco en cómo colaborar dentro del contexto COVID, si bien esto es algo que bueno, sirve para futuro y servía también en el pasado, pero es bueno refrescar algunos conceptos y en el caso de quizás no tenerlos en cuenta, comenzar a tenerlos en cuenta. Entonces, bueno, la idea de hoy es ver un poco lo que sería la opción de reprocesar lo que es terapia respiratoria, o que son materiales clasificados dentro de lo que es semicrítico, por lo que es termodesinfección. Y por eso, bueno, entrar un poco en el tema que quizás no estamos teniendo tan en cuenta, y es una muy buena opción a desarrollar eh, fuertemente. Como vemos, bueno, acá tenemos una foto justamente de una lavadora automática, ¿no? Uno ve eso, básicamente, para conocerla bien. Las lavadoras automáticas de hoy en día, la mayoría, o sea, todo lo que vamos a encontrar hoy en el mercado, poseen termodesinfección, o sea, se les llama lavadoras termodesinfectoras. Entonces, por eso vamos a ver un poco qué opciones tenemos con ellas, ¿no? No solo es para el lavado, pero bueno, un poco lo que les propongo acá es el lavado mecánico, ¿no? O sea, salir del lavado manual, por supuesto para eso hay que hacer la inversión en equipamiento. ¿Y qué pasa con el COVID-19? O sea, solo lo vamos a pensar para eso, lo vamos a pensar para definir nuevos procesos o procesos modificados para el futuro. Bueno, vamos a comparar un poco lo que es el lavado manual versus el automatizado. Esto va, obviamente, para todos los productos médicos que vayamos a reprocesar. Nosotros le vamos a dar mucho más enfoque ahora a lo que es todo lo de terapia respiratoria, ¿no? Todo lo que se usa como resucitadores, máscaras de todo tipo, circuitos de todo tipo, que, bueno, si bien seguimos un poco atentos a cómo se desenvuelve la pandemia en Argentina, muchos estamos pensando en cómo hacerle frente en las peores situaciones, ¿no? Bueno, después ver un poco este título de componentes del sistema de lavado, o sea, ver un poco cuáles son los factores que afectan al lavado, dónde tenemos que tener recaudos y cómo afecta si uno lo hacemos más intenso o aumentamos algo, cómo se mueven los demás, ¿no? Y bueno, después cerrar un poco con el tema de la termodesinfección. Bueno, el lavado automático, básicamente esto es un poco repasar lo que es el lavado. Es más seguro que el lavado manual, ¿no? Porque, bueno, evitamos con esto riesgos de lesiones para lo que es el personal que se dedica a la tarea. Quemaduras de algún tipo, ya sea por productos químicos o bueno, el agua no, sería por productos químicos, o, bueno, infecciones, ¿no? Y esto no es en base al COVID. Sabemos que ahora estamos tomando otros recaudos en los servicios de esterilización con respecto a el uso de elementos de protección personal. No hay nada nuevo para el COVID porque eso es algo que lo tenemos que hacer, que no se hacía quizás muy conscientemente. Hoy en día se le pone más énfasis, esto tiene que quedar, ¿sí? Llegó para quedarse, y los elementos de protección personal son para lo que es los ojos, toda la cara, digamos, barbijo o algún tipo de máscara facial, o antiparras, bueno, guantes y camisolín o algún tipo de delantal impermeable, ¿no? Y siguen siendo las mismas los elementos de protección personal. Después, bueno, uno con el lavado automático lo que hace es optimizar el recurso humano, obviamente. Cuando uno tiene mucho recurso humano desenvolviéndose, lavando manualmente, bueno, está destinándolo a esa tarea, entonces de esta manera uno podría liberarlo, además de asegurar al recurso. Después, bueno, habría más tiempo, obviamente, porque la máquina lo haría por sí mismo. Y además también, algo que acá en Argentina no le prestamos mucha atención, pero cada vez más vamos a tener que hacerlo, y es bueno que vayamos también pensando, como en otros países, como en Europa, básicamente, quizás no tanto en América, se optimiza el uso de recursos
como el agua o los productos químicos, ¿sí? Los productos químicos, bueno, los pagamos, que son los detergentes o los diferentes tipos de productos que se usan para los lavados automáticos, que ahora los vamos a ver, y el tema del agua, ¿sí? En lo que es el lavado automático está estandarizado y se usa, está comprobado en muchos estudios, se usa menos agua que en el lavado manual. Y además, bueno, resultados constantes en cada carga, o sea, uno cuando lava en forma automática puede estandarizar el proceso y validarlos. Manualmente no todos lavamos iguales, no todos flexionamos iguales, no todos hacemos la dilución de la misma manera, o colocamos la cantidad de agua que hay que colocar. Entonces, bueno, el automático nos beneficia en ese aspecto. Bueno, un poco haciendo la comparación, digamos, por definición, el propósito del lavado es buscar un proceso inicial para poder seguir con el proceso de desinfección o esterilización en el caso que sea. Lo que buscamos también es disminuir el riesgo de lesión, contaminación del recurso humano, por eso, digamos, la tendencia a mecanizarlo es el futuro, ¿no? Darle un cuidadoso tratamiento al instrumental, ¿sí? Nosotros podemos asegurar que la concentración de químicos vaya realmente a estar controlado, porque la máquina va a tomar la cantidad estandarizada que calibremos en la máquina según el tipo de químico de detergente que se utiliza. Y además de eso también tenemos la posibilidad de pretratar el agua, ¿no? Cuando uno instala un equipamiento de lavado termodesinfectado, las recomendaciones siempre son de tratar el agua como naturalmente viene potable, no nos sirve para este tipo de equipamiento y tampoco para el instrumental, tiene muchas partículas disueltas y tiene muchos materia inorgánica disuelta, además también de otras partículas, entonces bueno, tiene filtros previos y tiene tratamiento, que uno podría después, no lo vamos a tratar ahora, pero el tratamiento del agua es un tema aparte, se puede no solamente es ablandar el agua, o sea, sacarle el calcio y el magnesio, que es lo que dan esas manchas blancas que todos conocemos, sino que el tratamiento ideal es de intercambio iónico, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de otro tipo de instalación. Y después, bueno, todo esto, que hay muchos estudios también nacionales, han mostrado que realmente se consigue una relación costo-beneficio, no solo con el tiempo, sino en poder darle una durabilidad y otro tipo de estabilidad a lo que es el instrumental, ¿sí? No tanto para lo que es terapia respiratoria, porque lo que es de terapia respiratoria que podríamos lavar en termodesinfectora tiene un tiempo de vida útil, que si bien el fabricante lo da, es raro que se respete, es bueno empezar a leerlo eso también, pero bueno, ya viene definido el tiempo de vida útil, no pasa esto con el instrumental, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo principal del lavado es reducir la carga microbiana, que es lo que vamos a ver hoy a lo largo un poco de esta presentación. Bueno, tipos de lavado, como les comenté, manual, por ultrasonido y automatizado, ¿no? El lavado manual, bueno, se puede lavar todo tipo de instrumental, todo lo que es terapia respiratoria también. Recordemos que para terapia respiratoria yo estoy hablando siempre basándome en materiales reusables, ¿no? Si vamos a hablar de descartables, no entran dentro de esta posibilidad, primero porque, bueno, descartables para usar y tirar, y dentro de lo que es una lavadora termodesinfectora no lo podríamos procesar porque por las temperaturas a las que llega, estamos hablando de unos 90 grados, no vamos a poder, bueno, procesar estos materiales plásticos que muchos no van a soportar la temperatura. Bueno, las desventajas del lavado manual es que se supone que todo el material cortopunzante tiene que estar descartado antes, pero lamentablemente sigue sucediendo esto, entonces tenemos personal que tiene accidentes por este problema. Aerosolización de microorganismos, ¿sí? Cuando se produce el cepillado, aunque sea imperceptible, por eso es tan importante los elementos de protección personal, se aerosolizan micropartículas, que bueno, justamente contiene todo tipo de microorganismos, no hablemos solo del COVID, entonces esto en el lavado manual es un inconveniente, si la gente no tiene los recaudos, tiene posibilidades de contaminarse. No se puede estandarizar por lo que comenté antes, y bueno, digamos, si hacemos mucha fricción o utilizamos cepillos inadecuados, podemos dañar
algunos instrumentos. El lavado ultrasónico, bueno, lo que hace justamente es poder remover partículas incrustadas o que estén en lúmenes. Hay unas lavadoras que son termodesinfectoras, pero que tienen la opción de un ultrasonido en algún momento. Hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo. Acá yo lo que les presento es la famosa lavadora por ultrasonido, que complementa el lavado manual, ¿no? Esa era un poco la idea, o cuando uno tiene una lavadora termodesinfectora ya no es necesario utilizar un proceso previo de ultrasonido, porque ya la lavadora va a lograr ingresar en todas las partes que tenga que entrar, ¿no? Entonces, bueno, después tenemos este desarrollo que, si bien uno puede creer que es actual, tiene más de 20 años de desarrollo en el mundo. Los que más trabajaron en esto fueron los europeos. El ultrasonido es fue mucho más desarrollado por los americanos, y hoy en día está prosperando mucho más acá en América Latina, por varias razones, la termodesinfección. Y esto la verdad que nos ayudaría en este punto a ver qué otras posibilidades tenemos para hacer con este equipamiento y por qué en otros países se utiliza masivamente, ¿no? Bueno, lo que logramos nosotros con una lavadora mecánica y termodesinfectora también es estandarizar y validar los procesos, que eso, bueno, es fundamental, sobre todo cuando uno quiere tener trazabilidad de todos los procesos que hace. De esta manera uno puede tener registros completos de los pasos que se hicieron y lo que se logró, ¿no? Se logra un lavado que no lo vamos a lograr manualmente porque la presión de agua a la que trabaja, la dosificación de los detergentes, la temperatura del agua que se calibra la lavadora, no es lo que nosotros vamos a lograr manualmente. Sabemos que no toda la gente usa el agua a la temperatura del agente químico que estamos usando, o sea, los detergentes son activos a la temperatura que el fabricante indica. Si es 45 grados, tendremos que hacer el lavado de esa temperatura. Si es hasta 60, bueno, uno puede optar por un rango a estipular. Y si es una temperatura ambiente, que hay detergentes que trabajan a temperatura ambiente, 20, 22 grados, esa debería ser la temperatura a la que hay que calibrar las lavadoras. Entonces, esto realmente en forma manual es muy difícil estandarizarlo y cumplirlo. Bueno, las lavadoras cumplen con una norma internacional ISO, que es la 15883, que tiene 4 partes, se fue actualizando. Bueno, algo que en forma manual tampoco lo vamos a poder lograr, basarnos. Bueno, menor riesgo de lesiones e infecciones, mayor eficiencia y capacidad de lavado, y lo que les comenté de la trazabilidad. Como desventajas, requiere un buen conocimiento de esto, sobre todo para lo que es instrumental quirúrgico, y los materiales constitutivos, porque depende de los químicos que se usen, o sea, de los detergentes y del agua, se puede afectar. Entonces es muy importante eso, asegurarse con el fabricante de la lavadora y del instrumental quirúrgico, cuáles son las condiciones que hay que cumplir y cumplirlas, ¿no? Muchas veces nos guiamos solamente por quizás lo que nos comenta alguien o lo que le funcionó en algún lugar. Sigan la indicación del fabricante, sigan la recomendación, lean los manuales, que bueno, muchas veces nos sorprendemos con lo que debemos cumplir y no cumplimos. Entonces, bueno, entrando un poco en el tema de lo que es la termodesinfección, ¿no? Ver un poco la palabra. Termodesinfección vendría siendo una desinfección térmica, yo les comenté un poco la temperatura, ¿no? Y la realidad es que la desinfección térmica es una desinfección de alto nivel. ¿Esto qué significa? Que nosotros con esta desinfección logramos una reducción logarítmica importante, que ahora lo vamos a ver, y además logramos matar a la mayoría o eliminar a la mayoría de los microorganismos, con excepción de las esporas, ¿no? Eso lo logramos solamente con la esterilización, pero acá basándonos en la premisa de Spaulding de los semicríticos, todo lo que es de terapia respiratoria está catalogado como material semicrítico. Por esa razón, digamos, la desinfección de alto nivel es un proceso que es adecuado para el semicrítico. La realidad es que
algunos han intentado y han experimentado con lo que es desinfectar con productos químicos, ¿no? Desinfectantes de alto nivel, lo que es de terapia respiratoria, digamos, resucitadores, corrugados de 2 metros, válvulas de todo tipo. De esto sacamos lo que es descartable, ¿no? Filtros y todo lo que no se debe reusar. Estamos enfocándonos en lo que sí se debe. Y la realidad es que la desinfección con químicos es muy difícil, ¿sí? Hay que tener áreas especiales, hay que enjuagar muy bien y secar muy bien antes de sumergir en el desinfectante de alto nivel, después hay que volver a enjuagar, depende de qué desinfectante, una cantidad de veces, hay que secar, y para mantenerlo guardado, bueno, es muy difícil, o sea, hay que desinfectarlo y usarlo en el momento, llegar a secar muy bien un corrugado, por más reusable que sea, es difícil. Entonces, no es una práctica que hagamos, sino que directamente uno pasa a la esterilización, ¿no? Pero bueno, por definición, la desinfección de alto nivel, uno busca la reducción de 5 logaritmos versus la esterilización, que uno busca la reducción de 6 logaritmos, ¿no? Parece poco, pero hay una diferencia, ¿no? Uno con la esterilización elimina totalmente, o sea, elimina todo tipo de vida, no con la desinfección, pero bueno, tampoco es lo que vamos a buscar. Siempre, bueno, la condición es la limpieza, ¿no? Y acá lo que les comenté de la reducción de logaritmos. Pero un poco tener en cuenta esto, ¿no? Uno con la limpieza, sobre todo si lo hace en una máquina, en algo mecánico, automatizado, logra, hay muchos estudios que lo demuestran, en todo tipo de productos médicos, hasta en endoscopios. Estas lavadoras igual no son para los endoscopios, flexibles. Logramos reducir entre un 2 a 3 grados logarítmicos con la limpieza, cuando la limpieza es ejercida correctamente. Con eso nos aseguramos que los procesos posteriores de desinfección o esterilización sean efectivos, porque ya vamos a tener muy baja la carga, que es lo que buscamos en el hospital, porque no podemos hacer como la industria la medición de la carga microbiana previa y después aplicarle el proceso de esterilización adecuado. Eso nosotros en el hospital no lo podemos hacer, por eso es importante validar el proceso inicial de limpieza. Con la desinfección de alto nivel logramos bajar 5 grados de logaritmo, lo llevamos hasta un estado alto, con esterilización, bueno, queremos lograr el total. Entonces, bueno, acá lo que yo un poco les quiero plantear es, tenemos la opción, si tenemos termodesinfectoras o querríamos adquirir una termodesinfectora, a pasar un proceso que quizás no lo estamos haciendo correctamente porque estamos reusando material que es descartable y tratando de reusarlo, lavarlo, secarlo, lo que cuesta lavarlo y secarlo, es casi un imposible, se recontamina infinitas veces, el descartable, y después llevarlo a un proceso de esterilización a baja temperatura que debería ser por lo largo de los corrugados oxietileno, con los residuos que esto va a ir llevando y los tiempos que necesitamos de desorción, y bueno, todo el engorro que llevaría. En el caso de usar todo lo que es terapia respiratoria reusable, tenemos la opción de lavarlo automáticamente, hay carros especiales de lavadoras termodesinfectoras para colocar los corrugados de manera tal que se laven en todo su interior, para colocar los resucitadores, las máscaras, o sea, todo va en su lugar como para que reciba el proceso adecuado, y en 1 hora, hora y media, depende del tipo de termodesinfectora que tengan, tendrían un proceso final, ¿no? Para lo que es terapia respiratoria, el material sale completamente seco y con una desinfección de alto nivel. Entonces, en países como Brasil, donde es obligatorio que todo el material de terapia respiratoria lleve un proceso de termodesinfección, y esto es algo que ellos lo tuvieron que decir por brotes de infecciones muy, muy graves que han tenido en los años 90 y 2000, y fue, bueno, obligatorio. Ellos tienen una regulación de Anvisa desde el año 2000, la última fue el año 2012 o 13, donde se refuerza el tema de la termodesinfección. Entonces, en los hospitales de Brasil, todos los hospitales poseen termodesinfectoras, la cantidad necesaria para procesar todo lo instrumental
quirúrgico y todo lo de terapia, o sea, todo lo que sea semicrítico que acepte termodesinfección, y luego sale de la termodesinfectora, se envuelve en algún tipo de envoltorio y se coloca que está desinfectado, ¿no? Aquello que no recibió el proceso posterior. Bueno, un poco como para reforzarles las diferencias que hay entre un proceso manual y un automatizado, además de lo que planteamos antes, que no se puede estandarizar el manual, que no todos lo hacen igual. Bueno, en el manual, tanto como en el automatizado, hay que desensamblar los instrumentos, o sea, no es que uno en la lavadora tira los instrumentos y automáticamente se lavan solos, sino que sí hay que presentarlos de manera tal que beneficiemos el lavado, pero eso es todo lo que hay que hacer, y sale en una termodesinfección, sale con una reducción logarítmica fantástica, lo cual el proceso posterior es muy seguro. Piensen en todo lo que es terapia instrumental de ortopedia, ¿no? Que muchas veces quedan restos. Entonces, bueno, en una lavadora uno puede asegurar con un buen desensamblado que esto no suceda. Bueno, esto ya lo dijimos. En el manual hay riesgo del usuario justamente al usar productos químicos que son los detergentes, donde muchas veces los elementos de protección personal no se usan los correctos y pueden provocar algún tipo de injuria. Bueno, acá no hay ningún contacto directo con los químicos en lo que es automatizado, y esto un poco, ¿no? Los elementos de protección personal, que ahora somos muy atentos, es algo que, bueno, en un lavado automatizado no es tan, es importante, pero no es tan necesario porque no vamos a tomar contacto con ningún aerosol. Bueno, la limpieza manual puede resultar insuficiente, y esto a veces puede no solo traer un problema de infecciones, sino también, ni más ni menos, ni un problema de infección, pero también deterioro de los instrumentos, que lo vemos cuando están picados, oxidados, eso es por restos de materia orgánica. En el automatizado, bien calibrado, con el agua adecuada, la cantidad de productos de detergentes adecuado, el riesgo de deterioro es ínfimo, siempre hay, ¿sí? Todo se deteriora, hasta nosotros, y bueno, el riesgo de infección también baja, ¿no? En el lavado manual pasa esto, muchas veces cuando tenemos algo sucio, o en estos casos a veces pasa que como viene infectado, viene de algún paciente que por precaución universal a todos los tenemos que tratar igual, bueno, colocamos más detergente porque está muy sucio, porque se secó, porque se lo dejó, después no lava, mejor poner más detergente, y después ese detergente hay que enjuagarlo, darle más enjuagues que no se les da, entonces bueno, quedan restos de detergente, y cuando hacemos a veces las mediciones de restos de materia orgánica, que hoy tenemos por suerte un montón de indicadores para poder medir el lavado, tanto manual como automatizado, si tiene restos de detergente va a salir como que está sucio, y posiblemente no es eso, sino resto de detergente. Bueno, el automatizado lo enjuaga perfectamente, pues está estandarizado, lo mismo, no se puede validar el manual, el automatizado sí, y bueno, el manual es muy difícil limpiar los lúmenes finos, o sea, todo lo que es canulado, el automatizado viene ya preparado para conectarlo de manera tal que circule por todo su interior. Entonces son beneficios que no son menores o para no tener en cuenta. Y bueno, el tema de la corrosión, sí tener en cuenta que tanto en el manual como en el automatizado puede darse, por eso es muy importante seguir las indicaciones del fabricante y siempre respetar los tiempos de contacto de los agentes químicos y del agua, ¿no? Esto de dejar inmersionado mucho tiempo el instrumental hace que se deteriore, porque el agua ya de por sí ayuda a eso, ¿no? Bueno, como componentes del lavado, contarles un poco esto, ¿no? Uno buscaría hoy en día tener una lavadora termodesinfectora, o sea, la realidad es que tenemos que ir en planes de hacer más tecnológico el servicio de esterilización. En el caso que no se pueda, algunos las instalan en las áreas quirúrgicas, esto es a definir, pero todo lo que es de terapia respiratoria sí tiene que procesarse en el área de esterilización. Tienen muchos accesorios las lavadoras, hay que ver cuáles son los adecuados, por eso les comenté que tiene el accesorio para lavado de terapia respiratoria. Bueno, el agua tiene que estar en la cantidad requerida, esto básicamente tiene una presión de agua particular la instalación. Los detergentes tienen que ser los adecuados, y acá, bueno, estamos presentando un poco lo que es detergente y neutralizante, todo lo que es lavado con termodesinfección, las recomendaciones de los fabricantes de las lavadoras
siempre vienen atadas al uso de un tipo de detergente particular, que no son los detergentes que habitualmente usamos acá en Argentina, que son los detergentes enzimáticos. El detergente enzimático fue diseñado para lo que es el lavado manual, lo que es el prelavado, son detergentes neutros, y todo lo que es el lavado de endoscopios. Entonces, las lavadoras automáticas de endoscopios flexibles siguen utilizando y recomendando y calibrando sus máquinas para lo que es detergente enzimático. No así la termodesinfección. Y esto no está relacionado con que las enzimas se mueren ni nada de eso, porque el lavado se produce a la temperatura que puede requerir el detergente, sino que está relacionado a que el proceso de lavado realmente con un detergente alcalino tiene una condición, sobre todo para el instrumental quirúrgico es esto, tiene una condición que no lo va a lograr nunca un detergente neutro enzimático, no genera nada de espuma, y después se le tiene que colocar un neutralizante para justamente sacar los restos de alcalinidad, y le da un brillo particular al instrumental. Esto es más ligado al instrumental, pero bueno, es importante saber que los fabricantes recomiendan el uso de este tipo de detergentes. Y hay distintos programas de lavado que van a estar atados al tipo de dispositivos que utilicemos. Bueno, como les comenté, hay factores que influencian el lavado, ¿no? Y acá un poco seguimos el postulado de Sinner, ¿no? Que él postula este ciclo del lavado, donde el agua es el ingrediente más importante, y después interactúan en forma casi igual, o eso es lo que deberíamos dentro de una torta repartir en 4 partes iguales, los agentes químicos o detergentes, la temperatura a la que es activo ese agente que estamos usando o eligiendo, el tiempo de acción y la acción mecánica, ¿no? Entonces, de estos 4 parámetros, que son los parámetros críticos de un proceso de lavado, va a depender el éxito del lavado, y cualquiera que nosotros aumentemos va a hacer que influya negativamente en los otros. Por ejemplo, si colocamos más agente químico, vamos a necesitar mayor enjuague con agua, ¿no? Si hacemos una acción mecánica mayor, bueno, posiblemente va a tener menos tiempo de contacto con el químico porque estuvimos con mucho cepillado. Si la temperatura no es la adecuada, el agente químico no logra tener la acción que estamos buscando. Por eso hay que respetar, leer los rótulos y ver cuáles son las temperaturas a las que pide la acción. Y el tiempo, ¿no? O sea, fuera de ese tiempo, dejar más tiempo algo lavándose o inmersionado no tiene sentido. Por eso en una lavadora los tiempos de lavado son cortos, y hay varios tiempos, hay prelavados, lavados, uno la puede programar de acuerdo a los requerimientos. Algo también que tienen muy en cuenta los europeos, que acá nosotros tampoco estamos muy, todavía, algunos lugares sí, pero son los menos, el tema de los priones, ¿no? Ellos tienen sus ciclos de lavados con detergente alcalino, que justamente es el recomendado para tratar en forma universal a todo, por el tema de los priones, y bueno, ellos tienen sus ciclos que cumplen con esa condición. Nosotros acá eso no lo tomamos en cuenta, y bueno, sería bueno empezar a pensarlo también. Bueno, un programa estándar de una lavadora tiene un prelavado frío, ¿sí? O sea, con agua fría. Después tiene un lavado principal, que acá la recomendación siempre va a ser con detergente alcalino, y es donde se provoca la limpieza profunda. Puede tener varios lavados, eso se puede, hay diferentes tipos de ciclos, esto es opción, hay opciones. Después se hace una neutralización ácida, como les comenté, para, bueno, neutralizar la alcalinidad del detergente. Por eso esto en forma manual no se puede hacer, esto sí, se debe usar estos productos dentro de una lavadora. Después viene la desinfección térmica, ¿sí? Que acá es donde no se usa ningún tipo de desinfectante y provocamos la desinfección de alto nivel, sin necesidad de aplicarle un proceso posterior y teniendo el material listo o para almacenar o para utilizar. La desinfección térmica, si bien después sigue un secado, prácticamente con la termodesinfección ya se logra el secado, pero tienen todas un secado final, porque de esa manera está validado el proceso, ¿no? Como para poder finalizarlo. Bueno, esto es lo que les comenté un poco, que lo vamos a ver igual con más detenimiento en el próximo webinar. Los detergentes que son recomendados,
justamente esto que les dije de los priones, que los detergentes alcalinos tienen un pH mayor a 10, porque a veces tenemos detergentes enzimáticos que son levemente alcalinos, esto es bien alcalino, ¿sí? Estamos en un producto bien fuerte. Y después, bueno, el neutralizante que conocemos muchas veces porque lo usamos muchas veces como para sacarle el óxido al instrumental, todo lo que es a base de ácido fosfórico, o darle brillo, o los famosos tratamientos que le hacemos al instrumental para revivirlos, ¿no? Como revividores a veces los llamamos o desincrustantes. Bueno, esto viene en todo, o sea, está diseñado estos productos para trabajar en conjunto dentro del proceso de lavado y termodesinfección. Bueno, un poco para mostrarles cómo se ven las termodesinfectoras. Ven que acá ven distintos tipos de carros. Esto es mucho de cristalería, más para lo que es laboratorio químico, ¿sí? No sería tanto para hospitalario, pero hay distintos tipos de carros, distintos tipos de lavadoras de gran porte, como hay a la derecha, o como tienen a la izquierda, ya más bajo mesada. Las de gran porte vienen con carros, o a veces no es necesario, sino que cuando se abre la puerta se desliza el carro sobre la puerta. Hay con puertas deslizantes o rebatibles, o sea, hay con doble puerta, tienen todas las opciones. Un poco a tener en cuenta cómo uno también puede medir la eficacia de la desinfección térmica. Como vamos a pasar a hacer un proceso que ya no es el de esterilización con el indicador biológico y con todo el proceso de validación que se hace en los servicios de esterilización, las lavadoras también tienen una forma de validarlo, que no es solamente colocarle algún tipo de indicador para saber si la limpieza se cumplió, sino que lo que uno valida también es la termodesinfección. Entonces acá yo traje un extracto de un artículo que publicó Silvia Rovilotti, también en el blog de Laboratorios Igaltex, que pueden entrar ahí a www.igaltex.com, y ahí en el blog van a encontrar este y otros artículos, donde justamente publicó que la ISO 15883 define el valor A sub 0 como la eficacia de la desinfección térmica expresada en segundos. Esto para que veamos todos que esto está normatizado a nivel internacional, o sea, hay una ISO que tiene normatizado el proceso de termodesinfección, en termodesinfectoras que estén validadas para esto, ¿no? Esta, bueno, es la fórmula con la que se extrae la sub 0, las termodesinfectoras tienen impresoras, o podemos guardar los datos y bajarlos en una computadora, donde se expresa el valor A sub 0, ¿sí? Y bueno, para conseguir la eficacia letal formulada se definen dos tipos de circunstancias, cuando queremos obtener una limpieza para material de uso crítico o para material de uso no crítico, en el caso que esto es lo que estemos buscando. Y las variables temperatura y tiempo se modifican en función del material que vamos a limpiar. Por eso hay distintas opciones de ciclos. Esto, bueno, un poco para tener en cuenta a las diferentes temperaturas de termodesinfección, cuáles serían los tiempos que necesitaríamos de termodesinfección. Por ejemplo, si nosotros trabajáramos a 80 grados de termodesinfección, que es una temperatura baja, necesitaríamos para lo que es instrumental, o en este caso también desinfección de alto nivel, mucho tiempo de desinfección, ¿sí? De termodesinfección, para poder lograr lo que estamos buscando. Entonces, tendríamos que, ustedes fíjense, de 80 grados a 90, que es como general vienen calibradas las máquinas, vienen entre 90 y 95 grados, no llegan a 100, pero casi. El tiempo de termodesinfección es muy corto, es de 1 minuto 30. Por supuesto que están también seteadas a más tiempo, ¿no? Pero eso también lo podemos modificar. O sea, en pos de lo que dice la ISO, como hacemos con la esterilización, o sea, las recomendaciones de los tiempos son 3 a 4 minutos y después cada criterio, cada servicio termina dándole los tiempos que considera a partir de las recomendaciones, ¿no? Bueno, como les comenté, hay diferentes tipos, ¿sí? Entonces es muy importante asesorarse con el fabricante o con el proveedor para adquirir la más adecuada para el hospital. Hay muchas formas de sacar bien los cálculos. Hay de distinto tipo, bajo mesada, doble puerta, con tamaño de la cámara más grandes, más chicos. Esto va a depender de la cantidad de camas, de la cantidad de cirugías, de una serie de cosas.
Tienen varias válvulas para dosificar distintos tipos de químicos. Cuanto más grande es la lavadora, más cantidad de productos uno le puede colocar. Todas hacen medición de conductividad, algo que acá no le prestamos atención porque no pretratamos el agua, ¿no? Esto se hace exclusivamente cuando uno hace un tratamiento de agua y no es lo que es el ablandar. La conductividad lo que va a hacer es que evitemos sacarle partes al instrumental quirúrgico, ¿no? Ni más ni menos. Entonces esto es fundamental cuando uno hace termodesinfección con el agua tratada, que nos mida la conductividad y nos avise si tenemos que tomar algún tipo de acción. Bueno, y además monitoreo de los brazos aspersores, porque es necesario que se estén moviendo constantemente, y un control de la dosificación para asegurarnos, muchas veces ha pasado, que la máquina seguía funcionando, antes, ¿no? Esto ya cada vez es más moderno, máquinas más antiguas, sin tener detergente, o sea, no tenía una alarma que cancelaba. Bueno, acá sí hay un control de dosificación, si no tiene detergente lo va a avisar y lo va a registrar. Bueno, esto un poco lo que les comentaba, las de gran capacidad, ¿sí? Hay cada vez más, con más cantidad de canastos, hasta 12 canastos se pueden colocar, de instrumental quirúrgico hablamos, y esto un poco tener en cuenta los famosos sensores, ¿no? Ahí se ve la paleta, acá justamente es un carro como para instrumental quirúrgico, y la paleta tiene que girar constantemente porque esa presión de agua es la que va a ayudar al proceso, ¿no? Y en el caso de colocar algún tipo de, podríamos pensar en mamaderas o en los, bueno, no tengo una foto y les pido disculpas del carro de terapia respiratoria, pero hay un carro especial para terapia respiratoria donde se coloca muy fácilmente el corrugado, ¿no? Bueno, como les comentaba, ¿no? El tema del sensor de giro tienen justamente programas especiales, o sea, están diseñadas especialmente para que si hay algo que lo trabe, va a avisar, cuestión de que bueno, no siga funcionando el ciclo si esto no es correcto. Y lo mismo hay control de la dosificación. Es por ultrasonido, es algo bastante técnico, pero bueno, es bien sensible. Entonces, si hay alguna falla en la toma de los químicos, que es tan importante la dosificación exacta, va a dar un aviso también, dan aviso también las lavadoras. Bueno, es esto lo que traje para presentarles. Acá tienen un poco los datos para hacer consultas, si quieren el mail. Mi email, que siempre me olvido colocarlo, es andrea-couso@yahoo.com.ar. Si no, a este mail lo pueden mandar, que van a ser contestadas las preguntas, y ver nuevamente esto por YouTube. Yo voy a dejar de compartir para abrir un poco las preguntas, si les parece. André, hubo muchas preguntas durante la disertación desde el Ah, bueno, no comienzo. lo... No, ya sé Ok, que bueno, no lo podías ver porque estabas con la... no veía nada, no. Sí, creo que la primera pregunta la hizo Laura al principio y hablaba de qué frecuencia y temperatura es ideal para el ultrasonido. Bueno, en realidad acá es lo mismo, ¿viste? Es importante guiarse por las indicaciones del fabricante. No hay algo universal para todas las lavadoras de ultrasonido. Algunas recomiendan, la mayoría, bueno, recomiendan el uso de detergente enzimático en una concentración adecuada, y ahí tenés que respetar la temperatura que el detergente enzimático que uses indica como activo. Un lavado ultrasónico es muy cortito, estamos hablando de pocos minutos. Es un complemento en lo que yo mostré, ¿sí? Hay otro tipo de lavadoras que vienen siendo como estas que hacen ultrasonido, o sea, hacen lavado, ultrasonido y termodesinfección, ¿sí? Hacen todo. Eso ya sería como de excelencia y de tecnología tope, ¿no? Tope de gama, como quien diría. Así que en ese aspecto lo que te recomiendo es que te guíes por el detergente que usarías en la lavadora y por la recomendación que te tiene que dar el fabricante de la lavadora de ultrasonido. Dice frecuencia, temperatura y tiempo en los ultrasonidos que no son automatizados.
Bueno, si no es automatizado, no recomiendo seguir usándolos. Debe ser algo muy antiguo o no de fabricación controlada, por así decirlo. No sé a qué te referís con frecuencia. Temperatura y tiempo, siempre hay que guiarse por el detergente que uses, si es que lo usás. Y si no, por la indicación que te dé el fabricante. Y si no tiene indicación del fabricante, no recomendaría el uso. Mm. Matías pregunta, ¿cuál es el desinfectante que se usa, que utiliza la termodesinfectadora? Eh, Bueno, eso me gustaría, es buena pregunta para aclararlo. No usa desinfectante, es el calor. O sea, es una desinfección de alto nivel que se provoca por vapor que está entre 90 y 95 grados. Entonces, la lavadora lo que hace es prelava, enjuaga, lava de vuelta, si la programamos con dos lavados, enjuaga. Una vez que termina el enjuague, ahí hace vapor para hacer la termodesinfección el tiempo que esté programado. Vieron que yo les mostré un poco la tabla esta de la ISO, se programa el tiempo, ya vienen programadas con recomendaciones del fabricante, pero uno las puede modificar. Está el tiempo de termodesinfección, que puede variar entre 10 y 30 minutos, hablando acá para un instrumental quirúrgico, para lo que es terapia respiratoria también es más que válido. Estamos superando los tiempos totales si trabajamos a 90 grados. Y una vez que termina la termodesinfección, hace un secado y termina. No tiene producto, no tiene desinfectante de alto nivel porque la desinfección se da por vapor de agua a esa temperatura, ¿no? A 90 grados. Bien. Marcela pregunta que comenta que en el hospital a veces se compra instrumental cromado, Mm. si se puede colocar en la lavadora automatizada o si se corre riesgo de deslaminado. Sí, no, todo lo que es Mm, cromado, o sea, estamos sí, hablando de que tenemos que salir de ese lugar. Sí, yo entiendo que en muchos lugares, pero mandar a recromar algo ya no va más. Hay que comprar instrumental nuevo, se renueva, el instrumental quirúrgico no es eterno, nosotros tampoco, nadie es eterno, las lavadoras tampoco. Eh, Eso es un plan que sí, ya no podemos seguir con esto de tener instrumental cromado, ¿no? Realmente. mm, sí. Sebastián abajo lo contesta que dice que las lavadoras termodesinfectadoras no son compatibles con el instrumental cromado. No. Así que él lo respondió, pero bueno, quería leer la pregunta para que lo respondas vos. Natalia pregunta la temperatura del agua y lo respondiste que era 90 grados, ¿no es cierto? Bueno, sí, igual eso lo voy a aclarar porque siempre hay dudas. Una cuestión es la temperatura del agua en el proceso de lavado, que siempre va a estar a la temperatura que necesitemos programar según el detergente. Si es un alcalino, si lo usamos como el fabricante de la lavadora termodesinfectora recomienda, el alcalino va a estar a 60 grados, porque es la temperatura ideal del detergente. Ahora, si nosotros le cambiamos al detergente y le ponemos un enzimático necesita trabajar a 20, 22 grados, como hay en el mercado, y lo reventamos al detergente, ¿sí? Entonces tendríamos que reprogramarla y pedírselo al servicio técnico porque no vamos a tener acceso a hacerlo, reprogramar la lavadora o tener un ciclo para usar detergente neutro, que eso también lo podemos tener, pero el lavado es a la temperatura del detergente que usemos. El tema de la termodesinfección, ahí ya no hay lavado, es vapor a 90 grados. Después se seca para que si hubiera quedado un resto de vapor, porque es un vapor seco, además, si hubiera quedado un resto de vapor, no queda nada como para sacar el material y poder guardarlo en el caso de termodesinfección. Perdón, terapia respiratoria. Bien. La desinfección se refiere a una buena limpieza estandarizada, detergente enzimático y temperatura no más de 90 grados, perdón. Quizá para lavadoras diseñadas para endoscópicos flexibles se usan OPA. Bueno, a ver, algo a tener en cuenta. Nosotros acá enfocamos esta charla para lo que es terapia respiratoria. Estamos hablando de resucitadores, máscaras, válvulas, corrugados, todo lo que se puede utilizar en lo que es una UTI con pacientes que necesitan utilizar sistema de respiración, ¿no? Reusable, ¿sí? Siempre hablamos de reusable.
todo lo que es endoscopía no puede recibir nunca una termodesinfección, un endoscopio se derrite con una termodesinfección. Si bien hay lavadoras termodesinfectoras que tienen ciclos, no los quiero marear, pero tienen ciclos para endoscopios y tienen la opción de hacer la desinfección dentro de la lavadora con un desinfectante de alto nivel, por ejemplo un aldehído, no estamos hablando de eso en esto, ¿sí? Para no mezclarlos. Entonces, los endoscopios no se pueden termodesinfectar. Es el mismo proceso, es una desinfección de alto nivel con un producto químico que se le da a un endoscopio, pero a lo que es terapia respiratoria o instrumental quirúrgico, vamos a terapia respiratoria, es una desinfección térmica, por calor. Bien. Bueno, después yo les dejé el link del blog directo. Eh, A Está ver tu qué dice. correo. Espero que hay muchos comentarios de gracias. Gustavo pregunta, ¿tienen experiencia con el sistema de lavadoras de alto vacío? No, eso ya me lo han preguntado alguna vez y la verdad que no investigué mucho tampoco. Como es algo que acá no, no hay mucha experiencia o no hay mucha demanda, tampoco averigüé mucho de eso, Gustavo, te la debo. Ok. Pero no es esto, ¿eh? Acabo de dejar el link para el certificado. Déjame. La termodesinfección sería inferior a una desinfección de bajo nivel. No, no. Nosotros tenemos distintos grados de desinfección, ¿sí? Desinfección de bajo nivel, desinfección intermedia o desinfección de alto nivel. Y esto está relacionado con el producto que vamos a desinfectar, si es un producto no crítico, o sea, que no toma contacto, o sea, toma contacto con piel intacta, ¿sí? No toma contacto ni con cavidad estéril ni con mucosa, algo no crítico, se acepta una desinfección de bajo nivel o intermedio. Hoy prácticamente usamos desinfección intermedia. ¿Qué significa esto? Se hace una limpieza con un detergente enzimático, aquello que vamos a desinfectar. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de una máscara, las máscaras faciales plásticas, se le hace una limpieza con un detergente enzimático y posteriormente, por inmersiones, lo adecuado, se inmersiona en agua lavandina, 1000 partes por millón, o optamos por usar un amonio cuaternario, que es un desinfectante de nivel intermedio, y en un solo paso hacemos los dos, lavado y desinfección. Eso por un lado, y con lo que logramos con eso no es la muerte total de microorganismos, sino que logramos todos los virus, o sea que lo que queremos buscar, que es matar el COVID, lo vamos a matar, y algunas bacterias, ¿sí? Pero como no toma contacto con ninguna parte que fuera a ser crítica, no tenemos que preocuparnos. Por eso está bien hacer una desinfección de bajo nivel o intermedio. Si es un material semicrítico, como es lo de terapia respiratoria, debe recibir un proceso o de desinfección de alto nivel o de esterilización. Yo acá lo que les propongo es sacarnos el problema de la esterilización y hacer la desinfección de alto nivel por termodesinfección en materiales que soporten la alta temperatura, como lo dije. Esa es una desinfección de alto nivel. Mato todos los microorganismos menos las esporas. Eso es lo que busco con una desinfección de alto nivel. La espora no tiene posibilidad de sobrevivir en mucosa, por eso se acepta esto según la clasificación de Spalding y todo lo que se sigue sosteniendo en base a esto, ¿sí? Si tengo que entrar en cavidad estéril, sí o sí tengo que ir a un proceso de esterilización final, y ahí sí logro la muerte microbiana de todo, incluyendo las esporas. Entonces, no son lo mismo. Bien. Jerónimo pregunta, ¿la acidificación la hace la máquina? Claro, tenés que ponerle el famoso neutralizante o detergente ácido, que es a base de ácido fosfórico, básicamente, y la misma máquina está calibrada, entonces una vez que termina de hacerle el lavado con el alcalino, hace un lavado con el neutralizante, ya sea para instrumental como para lo que sería terapia respiratoria, mamaderas o lo que reprocesan dentro de la termodesinfectora. Bien. Creo que ya no hay más preguntas.
Bueno, yo les agradezco a todos haberse quedado hasta el final. Espero que les haya sido útil. La idea es, yo sé que hay bastante, tenemos como errado a veces los conceptos y quizás tendría que haber presentado más lo que es los diferentes tipos de desinfección por las preguntas que recibí, pero tengan en cuenta que una termodesinfección es una desinfección de alto nivel, ¿sí? Pero sin desinfectante. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a tener un desinfectante químico asociado a una desinfección de alto nivel que nos cuesta mover la cabeza para el lado de la termodesinfección. Pero les puedo asegurar que todo lo que es de terapia respiratoria es una muy buena opción, no darle un sobreproceso o una esterilización y poder darle una rápida rotación, sobre todo si vamos a comprar materiales reusables, que inicialmente pueden ser más caros, pero en proyección de reusos y de aprovechar estos procesos es más barato. Bueno. Andrea, muchas gracias por otra vez por esta disertación. Entonces ya vamos cerrando. Los quería invitar para la semana que viene. Vamos a estar el jueves a la misma hora, a las 19 horas, con la última charla de estas 6 webinars que fuimos armando. Seguramente vamos a tener más eh, en otro programa. La próxima charla será de lavado seguro en centrales de esterilización. Así que, bueno, los invito también a participar de la próxima charla. Te agradezco una vez más, Andrea, por este webinar. A ver que hay unos mensajes, no sé si son... No, gracias a vos, Ok. Meli, y gracias a todos por participar. Bien. Y nos vemos Bueno, la próxima. gracias. Saludos a todos. Gracias, chau, chau.